tratar de tener o llevar a cada uno de nosotros a una conversión verdadera, y ser declarado justo legalmente por Dios. ¿Qué más? Queremos lograr tener una entrega total, no a medios y 99%, sino una entrega total. Sabemos, es eso lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y eso es lo que conviene a cada uno de nosotros al final. Vamos a activar de nuevo en nuestras vidas el primer amor. Y también vamos a, según esos temas, vamos a estar orando para que el yo interior sea muerto y para que Cristo pueda vivir en cada uno de nosotros. Y también crecer en santidad ante Dios, reavivamiento, reforma, también transformación del carácter para glorificar a Dios y para estar listo para recibir el sello de Dios, y también preparar al finalmente para testificar para Cristo, y de esa forma apurando su venida. O sea, con eso en mente vamos a establecer todos los temas durante esa semana. O sea, vamos a tratar todos estos temas, pero en esta noche vamos a entrar en el tema. Vamos a orar para que Dios nos pueda guiar en esta noche. Amante Padre, Señor, que está en las alturas de cielos, en esta noche, oh Padre, quiero pedirnos, Señor, que tu Santo Espíritu, oh Padre, puede mover en este hogar, en este lugar, oh Padre. Así que cada uno de nosotros podemos estar convencido de qué es tu verdad y cómo, Señor, tú quieres transformar a cada uno de nosotros. Para prepararnos, Señor, para encontrar contigo y cuando tú venga de nuevo, Padre. En esta noche quiero pedir tu Santo Espíritu que nos acompañe, Señor. Úsame una vez más para presentar tu palabra y ponga tu palabra en mi mente, Señor. Que sea solamente tu voluntad que sea transmitido a través de mí a cada uno de los hermanos que está aquí. Guíanos, oh Padre, mientras entramos en el tema, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos viendo sobre la pantalla 3 puntos importantes que dice en el libro Historias de Profetas y Reyes. Dice: los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose para conformar su vida con sus preceptos. Dios pide un revivamiento y una reforma. ¿Qué es lo que Dios pide? Revivamiento y una reforma. La segunda parte dice: un revivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Y al final dice: he llegado la hora de hacer una reforma completa. O sea, no a media, no 50%, ni 99%, sino como completa. O sea, por eso vamos durante esa semana. Hay que orar mucho, porque es eso lo que Dios quiere. Ahora, si Dios quiere una reforma completa, un avivamiento completo, entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿No es verdad? No otra cosa. Ok, pero vamos a construir en esta noche, poco a poco, para comprender todo lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo donde hay tanta maldad. Estamos viendo atracos, robos, divorcios, toda clase de maldad que hay en el mundo que estamos viviendo hoy. ¿No es verdad? Todos estamos
de acuerdo que ese mundo es malo. ¿No es verdad? Todo tenemos que poner hackwork, tenemos que poner alarma, cámaras en la casa. Antes no necesitamos cámara en la casa. Ahora hay que poner cámara y cada vez ver en el teléfono quién entra, quién sale, porque ya no podemos confiar nada más. ¿No es verdad? Y la gente pregunta si Dios existe en verdad. Porque la gente dice, si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Y otros ni siquiera preguntan eso. Otros dicen, bueno, eso es parte de la vida. En la vida hay que tener bien y mal. Esa es la vida. Algunos dicen, pero vamos a ver en algunos versículos cómo realmente en el principio fue todo creado. Vamos a ver en Génesis 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, no solamente bueno, pero bueno ¿cómo? En gran manera. Y sigue diciendo, y fue tarde la mañana y el día sexto. O sea, cuando Dios creó el primer día, Dios dijo, no, eso está bueno. Cuando Dios vio por el segundo día, dice, eso está buenísimo. Y cuando Dios creó el tercer, Dios dice, no, bueno, es excelente. La cuarta, la quinta, la sexta, todos los días era bueno. Y todavía podemos disfrutar de la creación de Dios porque bueno es. Y cuando uno se viaja, todavía hay partes bonitas. A pesar que el pecado, el mal ha dañado muchas cosas, pero todavía hay partes bonitas. Hoy estaba viendo en una foto y yo vi a Niagara Falls. O sea, donde, ¿cómo dice? El waterfall, ¿no? Esa cascada, y el agua sigue corriendo, agua puro, cristalino. O sea, Dios hace cosas maravillosas. Y cuando uno ve esa creación, dice, bueno, ¿cuándo ese agua va a parar? ¿Va a dejar de correr? Está corriendo por años. ¿No es verdad? Antes que yo nací, ese agua está corriendo y todavía está corriendo. Dios es bueno, ¿no es verdad? O sea, Dios creó todo como bueno y en gran manera. Ok, entonces cuando la gente le pregunta cómo Dios creó la cosa, no solamente dice bueno, dice sí, bueno, pero en gran manera, maravilloso. Así que no solamente Dios creó en este mundo, pero también en el cielo, Dios creó todo bueno en gran manera. Mira lo que dice Ezequiel, versículo 13 y 15. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa eres tu vestidura. ¿De quién está hablando aquí? De Lucifer, el ángel perfecto creado por Dios. En quien concernía topacio, jaspe, cristolito, berillo y onice de zafiro, carbunclo, ¿sí? Esmeralda y oro. Los primores de tus tamboríes y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Así que los ángeles y todos los huestes celestiales fue creado perfecto. Dios dice hasta tu día de tu creación. O sea, tú creaste Lucifer y todos los ángeles bonito, perfecto. No había nada malo en ti. Todo era perfecto en gran manera. Y la pregunta viene, ¿cuál es la pregunta? Si todo era bien, en gran manera, entonces, ¿dónde salió el mal? ¿No es verdad? Pregunta que muchos lo hacen. ¿Dónde salió el mal? ¿Puede explicarme? La Biblia lo dice. ¿Hay una explicación para eso? Pregunta la gente. O sea, Dios dio todo al hombre después de la creación. También Dios dio a Adán y Eva ¿un qué? Una ley, un mandato.
¿cuál fue la ley que Dios dio a Adán y Eva? Primeramente a Adán. ¿Cuál fue la ley? Dios dice, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora la pregunta es, ¿Dios quiere que el hombre se muere? No. O sea, Dios puso algo ahí porque Dios quiere proteger al hombre. Y Dios en su amor dice al hombre por adelantado qué es el resultado si comeréis de ese palo. Entonces Dios dice adelantado, no comeréis a Adán, porque el día que te comerás de ese palo, ciertamente morirías. Pero Dios en versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, Dios es tan amoroso que Dios da 99.9% al disponibilidad del hombre. Solamente un pedazo. Dios dice, no, eso solo es mío. No tocarás eso. 99.9 es para ti. Solamente ese es para mí. No lo tocarás. O sea, la ley de Jehová era entonces, no comeráis de ese palo, de todo, menos ese. Ok. O sea, en el huerto había una ley que consistía de no comer. Vamos a ver cómo era todo. ¿Cómo era todo? Bueno, perfecto, en gran manera. No había fallos, no había nada parecido. Pero, ¿qué pasó? Ok. Mete bien. Ok. Bueno. A ver, PowerPoint. Todo. Sí. Entonces, recuerdo lo que Dios dice al hombre, acepto, no comeréis del palo. Ok. Pero en esta noche, ¿qué vamos a hacer? En esta noche vamos a diagnosticar el problema. Esa es la palabra correcta, ¿no? ¿Ah, doctor? Diagnosticar, ok. Vamos a masticar la lengua esta noche con esas palabras. Ok. Cuando te va a un doctor, tú vienes con un problema, tú tienes un dolor, ¿no es verdad? Por ahí. Ahora, si el doctor te mira solamente y te dice, bienvenida, ok, déjame escribir la receta, 5 calpoles, paracetamol, ibuprofeno y toda esa cosa, y te da eso. ¿Tú vas a tomar eso? ¿Por qué? ¿Qué tú quieres entonces? Examíname, ¿no es verdad? Para ver lo que hay en mí, qué es malo. Doctor, yo siento algo bajo mi brazo, ¿qué es eso? Y el doctor tiene que examinarte, tiene que escribir, bueno, ese paciente siente eso y eso, vamos a mandar coger sangre, vamos a mandarlo por laboratorio y todo eso, vamos a hacer un eco también, un MRI, porque yo veo tanta cosa en tu cabeza, vamos a ver lo que hay adentro, ¿no es verdad? O sea, un examen. Y en esta noche, ¿qué vamos a hacer? Un examen para ver cuál era el problema exacto. Ok, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue realmente lo que pasó? Que el mal entró al mundo. Dice si el hombre era de acuerdo con la ley de Dios, o la ley que Dios dio, y ellos estaban de acuerdo, era, como se dice, era natural para el hombre guardar la ley. El hombre no tenía problema con la ley de Dios. Era tan natural como inhalar, ¿es verdad? Y exhalar. Y ahí es la palabra. Era natural. O sea, el hombre amaba la ley de Dios, andaba con la ley de Dios, era en perfecta armonía y en el mundo había paz, solamente amor y toda cosa buena. El hombre era uno con la ley de Dios. Pero vamos a ver, y voy a simplemente explicar eso porque es muchos versículos. Génesis 3, 1 a 13. Dice ahí que el serpiente era un animal de más astuto
en todos los animales que había en el huerto. O sea, el serpiente era bonito, podía volar y todo eso tiene colores bonitos, dice la inspiración. Pero en ese cuadro el enemigo entró en ese animalcito. Porque era, ¿cómo se dice? Captaba atención. Y entonces ese animal, ese culebra, ese serpiente, fue ahí donde el palo que Dios dice, no comeráis. Y ahí Eva estaba paseando solito. Dejó a Adán por ahí y caminaba ahí y de repente ese animal, ese serpiente, empieza a hablar con Eva. Y él preguntó, ¿de cierto? ¿Es verdad? Vamos a ver el versículo que dice ahí. Y la mujer, sí, dice, dame ver el versículo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Y qué respondió la mujer? Respondió al serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, la mujer sabe, ella sabe. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ok, entonces el serpiente siguió hablando con esa mujer para entramparlo. Pero esa mujer sabía, Eva sabía el mandato de Dios. Y luego el culebra sigue hablando, dialogando con Eva, Eva con él con Eva, y finalmente Eva comió de ese fruto. Y también lo dio a su esposo para comerás también de él. O sea, ahí podemos ver que ellos desobedecieron la voz de Dios. Dios dice, no comeráis. El enemigo dice, no, nada te pasa. ¿Ah? Comerlo, nada va a pasar. Te va a hacer sabio. Al contrario, porque Dios sabía, si comerás de ese palo, tú vas a ser sabio. Entonces Eva dice, bueno, déjame probarlo entonces. Y lo comió, dio a su esposo, y finalmente ellos desobedecieron la voz de Dios. En otra palabra, la ley de Dios que estaba ahí. Entonces, la pregunta era entonces, ¿cuándo? Ok, vamos a coger eso. Entonces dice, cuando ellos comieron del palo, el conocimiento de buen y mal, entró ¿qué? La muerte. Porque Dios dice, si tú comeráis, seguramente moriráis. O sea, la muerte entró. Porque Dios no puede mentir, ¿no es verdad? Entonces, junto con la muerte, trae ¿qué? Dolor. Cuando un ser querido se muere, uno siente dolor. Uno se llora, ¿no es verdad? Uno se siente infeliz. Todo eso viene por causa de cuando uno había desobedecido a Dios. Y hoy podemos ver que las mujeres también se sienten eso cuando da luz. Dolor, ¿no es verdad? El hombre tiene que trabajar duro para mantener la casa y finalmente lo que va a tener es la muerte. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto cuando el pecado entró. ¿Qué dice ahí? Dice sí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado que trae la muerte, finalmente todo nosotros está sujeto a muerte. Todos nosotros moriremos un día. Él dice, porque el pago del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. O sea, la gente pregunta, bueno, ¿por qué Dios no quitó ese árbol en medio de ese huerto? ¿Por qué Dios lo puso ahí? Si Dios sabía que el hombre es tan curioso que va a coger de ese palo, a pesar que Dios dice no, lo hace, el ser humano va a hacer de todo modo.
Si Dios sabía eso, ¿por qué Dios lo puse ahí? Algunas preguntas, ¿no es verdad? ¿Alguna vez ustedes también tenían esa pregunta? ¿Por qué Dios ha puesto ese palo ahí? Conociendo el ser humano, sabiendo el futuro, ¿por qué Dios lo ha puesto ahí? La gente sigue preguntando, pero si Dios sabía que ese árbol va a traer problemas, porque el hombre es curioso, ¿por qué? Si Dios sabía de antemano. Si alguien te pregunta, ¿qué va a ser tu contesta sobre esa pregunta? ¿No es verdad? Déjame ponerle así, siempre el gobierno de Dios tiene una ley. Aquí también, en el gobierno terrenal que estamos viviendo, también hay leyes. Imagínate, déjame dar un ejemplo. Imagínate si un muchacho corre su carro por ahí con música tan alto como DJ en la calle y el policía te para ese muchacho. El policía dice a ese muchacho, bueno, tú vas a recibir una multa. ¿No es verdad? Porque tú estás corriendo con música tan alta que estorba a los otros carros. Y ese muchacho dice, bueno, ¿por qué tú me das una multa? ¿Dónde la ley dice que yo no puedo correr así con música tan alta? Y si no hay una ley, no puede haber una multa, ¿no es verdad? Necesita una ley para que el policía pueda decir, bueno, tú has rompido esa ley, por eso te va a hallar una multa. O sea, en la ley, o en este mundo, el gobierno también tiene leyes. Igual, cada gobierno tiene una ley. En otro país hay otras leyes que no hay aquí en Curazao. Así, todo gobierno tiene leyes. Igual Dios tiene una ley. La ley es el carácter mismo de Dios. Es como Dios es, como Dios funciona. Dios es amor, sabemos eso, ¿no es verdad? O sea, la ley de Dios es amor, es para proteger al ser humano. O sea, Dios ha puesto la ley, el árbol, en medio del huerto, es para proteger al hombre. Solamente eso, Dios quería que el hombre sea protegido de todo mal. Y hoy es el mismo y la misma cosa. O sea, no había un tiempo que no había ley. Siempre había una ley. Siempre había ley porque la ley es parte o es el carácter de Dios. Como dice en Santiago 1:27. Vamos a leerlo y dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, igual si Dios tiene una ley en el cielo, tiene una ley aquí abajo también, la misma ley. En Dios no hay sombra de variación. Sigue diciendo en Génesis 1, versículo 26. Dios dice entonces, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, por eso, para Adán y Eva era tan normal guardar esa ley, porque era hecha en imagen y semejanza de Dios. Era natural. El ser humano fue creado de buena manera por Dios. Sigue diciendo que la ley no era un peso para Adán y Eva. Ellos fueron creados según la imagen y semejanza de Dios. La ley no puede cambiar, quitar. La ley es el carácter de Dios mismo. Por eso, mis hermanos, la contesta es que ese árbol en medio de la huerta Dios no puede quitarlo, porque la ley no puede quitar. La ley es el carácter de Dios y debe estar ahí. En el cielo y en la tierra lo mismo. La ley de Dios no puede cambiar, no puede quitar. Por eso el árbol tuvo que estar en medio del huerto. Yo también tenía esa pregunta, pero cuando yo estaba orando y estudiando, Dios se puso eso en mi mente. Yo digo, bueno, ¿por qué el árbol está ahí? Y Dios dice, ese árbol representa mi ley.
Y si la ley puede quitar, si el árbol puede quitarse, entonces mi ley también. Pero como que no puedo, yo tenía que ponerlo ahí y advertir a Adán para no transgredir esa ley. ¿Ok? Ok. Vamos a ver aquí. La ley no puede cambiar, quitar. La ley es Dios mismo en carácter. Dice así en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, la ley es tan buena como Dios mismo. Es tan santo como Dios mismo. Es tan justo como Dios mismo. La ley es una protección para el ser humano y para todos mis hermanos. Por eso el salmista dice, tu ley es una delicia para mí. Es verdad, cuando contempla tu ley, que es tan santo, tan justo y tan bueno, me deleita en ver tu ley, dice el salmista. Ahora, como todo eso tenemos en mente, el hombre fue creado como con libre albedrío. ¿No es verdad? Es el punto. O sea, Dios ha creado todos los seres celestiales y los seres humanos, animales y todo con libre albedrío. El ser humano puede decir que escoger cuál lado va. Por eso hoy tú podías escoger para estar en la casa de Dios. Del mismo modo tú podías escoger para quedar en la casa. Es verdad, tenemos escojos, podemos hacer escojo, y ese es amor. Imagínate cuando tu hijo, tú tienes que controlar a tu niña con un control remoto. ¿No es verdad? Después tú te enfades y tú dejas el niño por ahí. Porque tú tienes que controlarlo. Pero si el niño mismo viene y te abraza y dice, papi, mami, abraza, date un beso, tú sientes bien, porque el niño demuestra que él te ama. ¿No es verdad? No es un robot, tú no tienes que controlarlo, él mismo viene a darte agradecimiento. Abrazos y besos, y dice, mami, papi, yo te amo. Así lo quiere Dios. Que el ser humano le ama, no por lo cual Dios puede dar, pero sino por lo cual Dios es. Y Dios es amor. Dice entonces, algunos dicen, bueno, si Satanás es aquel ángel malvado que engañó al hombre, ¿por qué Dios lo creyó? ¿O por qué Dios no terminaba con Satanás cuando pecó en el cielo? Y la pregunta es, ¿cómo podía Satanás pecar? ¿En basado de qué? ¿En base de qué podía Satanás pecar? ¿Es verdad? El mismo que en la tierra. Dios dice, Dios tenía su ley aquí, y también ¿dónde era la ley? En el cielo. Sin ley no hay pecado. Ok. Entonces Dios no creó Satanás, sino ¿quién? Lucifer. Satanás significa acusador. Dios creó un ángel perfecto que es Lucifer. Y dice, Dios respeta a cada individuo, cada uno de nosotros. Porque Dios no quería servicio obligado, sino Dios quiere ¿qué? Un servicio de amor. Es el corazón, tiene que ser de corazón. Y no porque no hay otra opción. Dios es amor. Y el amor es algo libre. Vamos a ver. Mira aquí, en Juan 4:8. Dios es amor. Todos los seres humanos son libres. Lucifer fue creado libre, pero falló contra Dios. Adán y Eva fue creado libre, pero fallaron contra Dios. Sabía bien que no debe ser, pero hizo lo contrario. Y eso es ¿qué? Pecado. Vamos a verlo. Santiago 1 muestra realmente cuándo o qué es pecado. Santiago 1, vamos a leerlo todo. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok, recuerdo eso, Dios no tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado, da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado da luz la muerte. O sea, antes que uno peca, ¿qué viene? Tentación. Y cuando esa tentación viene, uno lo concibe, ¿no es verdad? Uno, sí, lo acaricia, ¿no es verdad? Entonces, cuando uno acaricia esa tentación, que empieza en la mente, no en acción, en la mente, porque ahí decidimos que lo que hacemos, ¿no es verdad? Adán tenía que decidir qué yo tengo que hacer, comer o no comer, porque yo sé que Dios me ha dicho, no comerás. Yo tengo que escoger ahora. Eva comió. Bueno, yo tengo dos opciones, comer o no comer. ¿Qué voy a hacer? Entonces Adán escogió libremente, voluntariamente, de comer. Entonces, pecado entra cuando uno escoge para desobedecer a Dios. Recuerde esa cita, porque durante la semana vamos a ir en todos esos pasos y vamos a mostrar también cómo uno puede ser victorioso. Pero antes de ser victorioso, uno tiene que comprender también qué es pecado. Si no, el enemigo va a acusarte constantemente y tú no vas a tener salida. Entonces tiene que tener claro en esta noche, ¿qué es el pecado? Santiago 1:13-15 muestra que el pecado es un escojo. Yo decide si yo pecas contra Dios, sí o no. Entonces la ley está, el mandato está, ¿qué yo debo hacer? ¿Comer o no comer? Y en ese caso, Adán escogió para comer. Significa escoger para desobedecer a Dios. Entonces, ¿dónde salió el pecado en el corazón de Lucifer? La Biblia enseña que el pecado es un misterio. 2 Tesalonicenses 2:7. El pecado es un misterio, no hay explicación para eso. Recuerda que Lucifer también tenía el mismo libertad como tenía Adán. O sea, pecado es un misterio, no hay una explicación específicamente para eso. Está, ¿de dónde salió? No podemos decirlo porque la Biblia dice, es un misterio. El pecado es un misterio, no hay explicación alguna para su existencia, pero sabemos porque la Biblia nos enseña que existe. Ok, entonces, ¿qué da la ley de Dios? ¿Qué es lo que da la ley de Dios? Romanos 3:20 dice, y ya que por las obras de la ley, ningún ser humano sería justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, entonces si no hay ley, no hay pecado. Porque no hay nada que me dice que yo estoy mal o bien. Ok, mira lo que sigue diciendo Romanos 7:7. ¿Qué dirimos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. Ok, no codiciarás. Bueno, entonces la ley me enseña qué es pecado. La ley no es pecado en sí, pero simplemente me enseña qué es. Porque Dios no es pecado. Dios es santo, es justo y bueno en gran manera. Entonces la ley es el carácter de Dios. La ley nos muestra cómo Dios que es amor. Entonces, alguien puede decir, bueno, ¿dónde más en la Biblia nos muestra que la ley era existente desde la eternidad? Recordamos lo que dice Apocalipsis 11:19, que vio Juan en el cielo. Y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.
y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, igual cuando Moisés recibió la ley en Sinaí. También hubo relámpagos, truenos y todo eso. 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 9, nos enseña que en el arca ninguna cosa había sino que 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb. O sea, 1 de Reyes 8 nos enseña que en el arca del pacto había la ley de Dios. Y Juan lo vio también en el cielo, el arca de pacto. O sea, la ley de Dios no había ningún tiempo que no existía. Por eso la Biblia nos dice en Ezequiel 28 que Lucifer pecó. Él podía pecar porque había una ley. Porque la ley existía. Si uno falla con la ley, puede haber pecado. Mira lo que muestra ahí, podemos ver. Entonces, ¿qué dice el diagnóstico en esta noche? ¿Qué nos muestra el diagnóstico? El mundo está malo, como todos vemos. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué dice el diagnóstico de la razón por qué hay tanta maldad? ¿Hay pecado? Desobediencia contra la ley, ¿no es verdad? Mira lo que dice 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, la única definición en la Biblia que habla tan claro es 1 de Juan 3:4. Enseña que pecado es infracción de la ley. Es una definición más clara que hay en la Biblia. O sea, cuando pecamos es porque desobedecemos la ley de Dios. Eso es pecado. Por eso Adán pecó, porque desobedeció la ley de Dios. Por eso Satanás pecó, porque desobedeció la ley de Dios. Dios no puede cambiar, su ley no puede cambiar. La ley es el carácter mismo de Dios. Pues el resultado hoy de nuestra diagnóstica es que pecado entró. El ser humano había fallado con la ley de Dios. Ese es el examen, el resultado. Mire, dice el resultado final es que el ser humano ha pecado contra Dios. A veces es duro escuchar la verdad, ¿no es verdad? Cuando el médico te dice, bueno, tú tienes un temor en tu cabeza, entonces uno casi por decir al doctor, no me digas, pero el doctor tiene que decirte la verdad tal como es. Porque ¿qué pasa si él no dice nada? Tú vas a casa, un día te va a morir diciendo que puede escapar tu vida, ¿no es verdad? O sea, el médico tiene que darte el diagnóstico correcto, tiene que hacer los exámenes y darte el resultado tal como es, sin cambiar nada. Por eso Dios nos dio el resultado hoy, en esa noche, porque todo lo que vemos es por causa del pecado y infracción de la ley de Dios. Entonces, para terminar, ¿qué vamos a hacer, doctor? El doctor se llama la Biblia. ¿Qué vamos a hacer, doctor? Él dice, ¿qué vas a hacer Dios con el problema ahora del pecado? Siendo que Él no puede cambiar o la ley no puede cambiar. Y el pago del pecado es la muerte y la muerte eterna. ¿Cómo Él va a arreglar este problema? ¿Cómo Dios va a arreglar este problema? Mañana vamos a ver cómo Dios empezó y hecho todo para arreglar este problema. ¿No es verdad? Y tenemos que activar, dice Dios, el plan de salvación. Y como dice en papiamento, a huevo ni una hora más. Dios tiene que activar su plan. Mañana vamos más profundo. Vamos a ir más a fondo para ver todo lo que Dios ha hecho
para solucionar este problema. Sabemos que Dios no quedó ahí ningún rato solo, ningún momento solo. Dios sentaba ahí y para ver qué el ser humano va a hacer. Dios mismo empezó con esa actividad para salvar al ser humano. Mis queridos hermanos, vamos a cantar el himno tema. Esta noche quería solamente darte la base de esta semana. Entonces mañana tú tienes que estar. Y recuerda, si tú tienes preguntas sobre los temas, escríbelo. Y finalmente el domingo que viene vamos a contestar todas las preguntas. ¿Ok?